tenemos el gusto de presentar a Luis Darío Salamone. Él es psicoanalista y es miembro de la EOL y la AMP. Nosotros lo conocemos muy bien acá, ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones, ha visitado Zacatecas en otras tantas, en algunas jornadas de psicoanálisis, así que siempre es un gusto, Luis, tenerte por acá ahora en esta entrevista con el título de Los no del padre y su relación con el psicoanálisis. ¿Qué tal, Luis? El gusto es mío, Aldo. Hemos trabajado mucho juntos realmente y es bueno seguir haciéndolo. Pues muchas gracias. Y bueno, contextualizando que estamos en un marco en vísperas de el próximo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis con el tema, el título de No hay relación sexual, pero también con el tema de las próximas jornadas anuales de la nueva escuela lacaniana que se darán en la Ciudad de México con el título de La metáfora paterna. Entonces, queremos compartir con el país del psicoanálisis, la comunidad del ANEL, de las distintas secciones y con el espíritu de la AMP, con las escuelas que puedan interesarse en este tipo de temas, Luis. Bueno, genial. Justamente con Manuel Slotnick en lo que es la maestría en clínica psicoanalítica que se da en la UNSAM, trabajamos en un seminario que se llama El padre y sus nombres. Así que estamos en la temática también de este seminario anual que coincide con lo que están trabajando allá en México, ¿no? Sí, así es, Luis. Y bueno, me parece que ahí es donde florece esta idea de presentar este significante, digamos, del nombre del Padre en la enseñanza de Lacan, pero con su connotación del no del Padre. Ya ves que Ujú. en francés la homofonía incluye las dos connotaciones, el nombre del Padre y el no del Padre. Pero pensaba que nosotros en español, cuando trabajamos el nombre del Padre, tal vez se nos pierde un poquito la otra connotación del no del Padre y valía la pena como echar luz ahí, como algo que está implícito, ¿no? Que pudiera estar implícito, esa sería la pregunta, y poder entonces pluralizar también los no del Padre y vamos, su relación con el psicoanálisis, hasta llegar, por ejemplo, a los no hay lacanianos que seríamos aquí, los distintos no hay que podemos encontrar en la obra de Lacan, de no hay metalenguaje, no hay otro del otro, no hay la mujer, etcétera, no hay ley en lo real. Así que ese es el margen que tenemos, Luis, para esta entrevista y esta conversación. El no del padre, digamos, que Lacan lo trae a partir de un juego homofónico, ya está presente en Freud, ¿no? Lo que es interesante es que Freud hace todo un proceso de elaboración de lo que es la función paterna, para lo cual tiene que escribir cientos de páginas, presentándolo en el complejo de Edipo, en Totem y Tabú, en Moisés y la religión monoteísta y en varios escritos. Y lo que sí hace Lacan es criticar ciertos desvíos, como en otros campos que habían ocurrido, y formalizar en qué consiste la función paterna. Los desvíos que se habían hecho en relación al concepto de padre, llamémoslo por ahora así, luego será el concepto con Lacan de nombre del padre,
tienen que ver con lo que Lacan denomina la lectura ambientalista del padre. La lectura ambientalista del padre es que se dice que el padre estuvo presente, que era bueno, que era malo, que era blando. Lacan ironiza, dice es patituerto, todo lo que ustedes quieran, pero ninguna de esas calificaciones va a servir para dar cuenta de lo que es la función del padre, ¿no? No se trata, dice, de que el padre sea normal, sino de que sea normativizante. Y puede darse perfectamente la presencia de una función paterna sin que el padre esté presente físicamente, ¿no? Entonces, Lacan, por un lado, corrige esos desvíos, que curiosamente hay que decirlo, nosotros hablamos de esto, a mí me gusta mucho este concepto, no es tan tomado de lectura ambientalista de la función del padre, pero cuando nosotros presentamos casos clínicos, muchas veces incurrimos en esa lectura ambientalista porque se describe al padre, ¿no? Y de lo que se trata es de cómo opera, si operó, ¿no? Eso es la función paterna. Entonces, todo eso que Freud elabora en varias páginas, Lacan lo simplifica en una fórmula, que es la fórmula de la metáfora paterna, y con el nombre del padre ya nos da un estatuto conceptual a lo que va a ser el lugar que el padre va a ocupar en la estructura, ¿no? Entonces, me parece que esto es una operación muy interesante. Lacan incluso parte de la pregunta ¿qué es un padre? ¿Qué es el padre? Que es una pregunta que no tiene una respuesta cabal, pero que es la pregunta que también se hace el neurótico, ¿no? Pero tenemos precisamente todo el trabajo que él hace de formalización para ver qué lugar, como decíamos, ocupa en la estructura. Y ahora que lo tomas desde la perspectiva clínica, y podríamos hacer tal vez la siguiente pregunta, ¿no? Desde la posición del lugar del analista o desde la época contemporánea y sus malestares, mm, ¿qué lugar ocupa o cómo relacionar esta pluralización de los no del padre y en relación a los no hay lacanianos? En ¿A concreto, vos te tal interesa, vez, te interesa articular el no del padre con los no hay, lacanianos, si entiendo eso es bien? parte de la idea. Si quieres, en concreto con la Y clínica, me tal vez el parece que no hay. hay que tener presente que muchos de los no hay lacanianos no tienen que ver en principio con la interdicción paterna, tiene que ver con la incidencia del lenguaje en el sujeto, digamos, ¿no? Por ejemplo, el no hay relación sexual que nos va a ocupar en el próximo congreso de la MP es una incidencia directa del lenguaje. En nombre del padre, en todo caso, vendrá a ver cómo se vehiculiza el goce y ese tipo de cuestiones, la relación que el sujeto mantendrá con el otro, con los fantasmas. Pero hay que decir que el no hay es producto del lenguaje, ¿no? Como muchos de los no hay lacanianos, no hay un significante que representa a la mujer, ¿no? Esto es una problemática con la irrupción del lenguaje en nuestra vida, ¿no? Después es muy interesante porque uno puede ver en la fórmula de la sexuación donde está la cuestión de claramente la incidencia del nombre del padre, porque se arman las fórmulas a partir de la operación de la castración y de cómo opera el padre en cada uno de los lados, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos sí que hay una, por decir, una administración de ciertas cuestiones que diferencian al hombre y la mujer y que hacen eh, del encuentro algo también imposible, pero no hay, es previo, es con el lenguaje, ¿no? Con la intervención del padre, del fálico, y la posibilidad de un encuentro a partir de un fantasma, a partir del fantasma, de la articulación con el objeto, y del lado mujer, donde no todo opera tanto la función paterna, no opera de esa manera tan cabal. Hay una articulación al falo también posible, pero también hay, a partir de eso, un goce que va más allá del falo y que sería propiamente femenino. Entonces vemos ahí que sí la función paterna incide en cómo se
lo llamaría así, cómo se administran los goces. Y también no deja de duplicar esa imposibilidad, porque el encuentro entre los sexos va a ser algo también imposible, digamos, ¿no? Pero entiendo, no sé qué pensás vos, que ya es el lenguaje el que introduce el no hay relación sexual, por ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, como propio de un límite propio de la estructura del lenguaje, ¿no? Independientemente del nombre del padre, pues, o del no del padre. Ajá, Un límite estructural, así es. sí, y que es también orientador para el psicoanálisis y para el analista en general. Y la pregunta sería, en esta época en particular, del declive del nombre del padre, ¿no? De la pulverización del nombre del padre, y se juegan esas dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el no hay, pero por el otro lado también el declive del nombre del padre, del no del padre, ¿no? Sí, me parece que es interesante también discutir dos puntos, ¿no? Por un lado, que no hay que ser tan radical en el sentido del no hay nombre del padre. No estoy tan convencido, digo, simplemente por una cuestión clínica, porque uno en la clínica escucha todo el tiempo cómo incidió la función paterna y las problemáticas que se generaron en relación a la función paterna. Entonces, si uno dice no hay, no hay, tendrían que venir otros discursos, tendríamos que atender solamente sujetos psicóticos, donde la función paterna no existe, digamos, ¿no? Eso. No tuvo su operación. Entonces, no, sí me parece que hay dos cuestiones. Hay una declinación que Lacan anticipa de lo que es la función paterna, que lleva, sí, evidentemente, a mayor casos de sujetos que no están regulados por dicha función. Y también hay que ver ciertas modalidades que se ponen en juego, ¿no? Que han cambiado y que quizás no tengan la contundencia de otra época. Porque no es lo mismo que haya represión que no la haya, pero la represión no tiene el mismo estatuto que en otra época. Entonces, hay una consecuencia no solamente directa de eso, sino también de lo que es la puesta en juego de lo que es el discurso capitalista. Eso avanza también y avanza en el sentido de una relación diferente con el goce. Un concepto de Lacan que era muy importante para pensar el campo de las perversiones es el concepto de empuja al goce que Lacan desarrolla en Can con Sade, y eso era patrimonio casi de la perversión en un momento. En cambio, eso se ha generalizado, ya no es propio solamente de la perversión por la relación diferente que hay, decía, con la represión y la avanzada del discurso capitalista, hay un empuje al goce, ¿no? Y eso cambia también la dinámica del goce, cómo se administran, como decíamos, esos goces y aparece en problemáticas que son muy de la época, ¿no? Si bien los síntomas cambian con la época, cambian porque son sensibles al otro de turno, ¿no? Digamos, las histéricas en la época, en la Edad Media, podían terminar en una hoguera, en la época de Freud estaba lleno de parálisis histéricas. Después se abrió el campo en la modernidad de la anorexia, ¿no? Como síntoma privilegiado. Si bien los síntomas cambian con la época, me parece que también cambia la relación con el goce. Y entonces síntomas que eran producto de la represión de otra época y que tenían todo un formato metafórico, por decirlo de alguna manera, hoy la relación con el goce empieza a tener otras características. Ese empuja al goce genera fenómenos tales como las adicciones, ¿no? De las toxicomanías, ¿m? Y otros fenómenos que son de época precisamente. No tan localizado, no tan puesto el síntoma en términos fálicos, ¿no? Como pasaba cuando el nombre del padre era algo firme y seguro y generaba represión y como consecuencia de la represión un retorno de síntomas, ¿no? Hoy el goce está más suelto, por decirlo de alguna manera.
y hay un empuje permanente a eso, ¿no? Sí, Luis. Eh, Estarías de acuerdo en pensar que es más probable entonces en esta época poder hablar de expresiones como la hace Miller, de los inclasificables, o estas otras construcciones como la psicosis ordinaria, justamente por, digamos, esta conjunción entre la efectiva forclusión del nombre del padre y por el otro lado ese declive de los nombres del padre o esa debilitación, digamos, del límite al goce fálico, esa exacerbación, como dices, del capitalismo, exacerbado superyoicamente, ¿no? Pero en la clínica, Luis, desde tu experiencia, desde los textos que has escrito, eh, ¿qué podrías decir del psicoanalista de nuestra época que se enfrenta a ese panorama y que a veces eh, tiene que tomar en cuenta o qué elementos tiene que tomar para poder hacer mejor un diagnóstico diferencial o cómo trabajar, digamos, con este tipo de casos de inclasificables o de psicosis ordinaria? Bueno, me parece que hiciste varias preguntas en una, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el concepto de psicosis ordinarias que introduce Miller permite arrojar luz en lo que era cierta dificultad diagnóstica que estábamos teniendo, porque eran casos de sujetos que no están desencadenados, pero que mostraban sus ciertas cuestiones que no eran típicamente neuróticas, y ese concepto permite englobar una serie de casos que eran de difícil diagnóstico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que vos decías de la función del analista, evidentemente cambia también con la época la función del analista, ¿no? Hay algo que alguna vez comentó Miller que a mí me parecía muy simpático para entenderlo, ¿no? Porque también, no solamente por la época, sino también por la incidencia del discurso analítico en la época, ¿no? Porque él comentaba cómo Freud de repente venía un paciente y el paciente venía porque tiene una parálisis y lo tiraba al diván y lo hacía hablar. Y ya eso lo descolocaba de una manera tremenda, ¿no? Y le decía, usted está enamorado de su madre. Y se enojaba, se iba dando un portazo y después venía y pedía otra entrevista. Y eso generaba todo un efecto. Hoy en día eso es uno, por lo menos en Argentina, un paciente le dice, ¿usted está enamorado de su madre? Le dice, sí, yo toda la noche escribo un tango, no tiene ninguna incidencia, porque ya el discurso analítico. Entonces, por un lado está que ahí la clínica va cambiando por la pregnancia del discurso analítico y por la época también. Y la época tiene esta característica que decíamos antes, la función paterna no es tan operativa, a veces no es tan rígida, y entonces el goce se avanza. Y entonces ahí hay que pensar que en lugar de la función interpretativa que había en la época de Freud, donde los síntomas eran metafóricos y se interpretaba esa parálisis metafóricamente y el sujeto, yo he visto cuando empecé a trabajar en el hospital, interpreté una parálisis histérica, he visto dos en mi vida nada más, ¿no? Pero interpreté inmediatamente la sujeto dejó de estar paralizada, ¿no? Era así de simple. Digamos, uno iba al significante reprimido y tenía cierta garantía de que eso se desarmaba. En cambio, hoy en día vienen sujetos con estas presentaciones que vos decís, con un goce no tan fácilmente armado en síntomas, deslocalizado, etcétera, etcétera. Y entonces la función del analista ya no es, en esos casos, la interpretativa, lo cual no quita que en algunos casos lo sea, lo siga siendo, ¿no? En los casos estos tradicionales. Me parece que la función del analista ahí también va a tener que ver, por eso Lacan en toda la última parte de su enseñanza se ocupó de esa temática, más que de interpretar y de llevarlo al sujeto, de ponerlo de cara en relación a la falta y al deseo. En estos casos lo que vamos a tener es la necesidad de que haya un anudamiento, ¿no? Que el sujeto pueda inventar un anudamiento particular que le permita vivir su vida, ¿no?
Entonces tenemos cómo ha cambiado, y algo que Lacan plantea, pero que está presente en Freud. El psicoanalista tiene que estar siempre a la altura de la época en la cual le toca vivir, ¿no? Y entonces, en este momento, con estas presentaciones, con el avance del goce, con las prácticas del consumo, juegos y todas estas cuestiones que están tan en boga, tenemos que ver cómo se puede operar, ¿no? Y la operación, muchas veces, más que de interpretación, va a ser de anudamiento. Eso es interesante, Luis, porque es como ver del otro lado, ¿no? De la banda de Moebius, ¿no? O sea, parece que la estructura es la misma, pero el abordaje conviene hacerlo desde el sentido contrario, ¿no? Y ahí No es la pregunto, misma estructura. Discúlpame, Aldo, no es el mismo abordaje a veces, porque no es a veces, hay que ver cada caso siempre, ¿no? Porque no es la misma estructura. Porque esto no era tan común en otra época, ¿eh? O sea, no tengo el fanatismo de pensar no hay padre, pero hay casos donde no lo hay y muchos, más que en otra época, y entonces hay que operar de otra manera, ¿no? ya, eh, yo me refiero como que sigue siendo el ser hablante, ¿no? Independientemente de la época, Siempre. es la misma estructura, ¿no? Y lo que va Sí, cambiando bueno, son los anudamientos, sería la pregunta, ¿no? Y por el otro lado, a ver si podemos avanzar un poquito para allá, en relación al final del análisis, y incluso tu propia experiencia al respecto que has hecho el dispositivo del PASE, como analizante y también como analista, este, a ver, el final del análisis se podría llegar, o serían historias distintas para llegar ahí, en esta época, 2026, o en otra época donde lo pensaba Lacan, pero la condición del final del análisis tendría que ser la misma o no. me parece que en los análisis, en general estamos hablando de sujetos neuróticos, en general, ¿no? Que llegan a un punto conclusivo. Tenemos dos operadores clínicos que son importantes, que son la construcción y el atravesamiento del fantasma, por un lado, y la identificación al síntoma, ¿no? Ahora, en otros casos, o en los mismos casos, porque la identificación al síntoma también puede llevar a esa perspectiva, podemos plantearnos la cuestión de un anudamiento posible hacia el final, digamos, ¿no? Que el sujeto logre ese anudamiento, esa invención personal y que no deja de estar en el campo del lenguaje, por más que no sea bajo la operatividad del no del padre, digamos, ¿no? Eh, el anudamiento, por ejemplo, en Joyce, que es el caso que Lacan nos presenta, este, tiene que ver con su síntoma, de alguna manera, ¿no? Con lo que nosotros, es más, cuando nosotros hablamos de identificación al síntoma, no es ajeno a esa enseñanza, ¿no? Entonces me parece que se pueden considerar estas perspectivas. Para mí son valiosas, tanto el atravesamiento como la construcción y atravesamiento del fantasma, como la identificación al síntoma. Y paralelamente ahí podemos pensar la cuestión de un anudamiento posible. Ahí, Luis, a ver si podemos ir en la escuela que pensaba Lacan y en esta invención que él hace del dispositivo del pase, en donde a nivel institucional en su escuela él podía sancionar como los nuevos AE o el analista de la escuela, aquellos que habían concluido un análisis. Y, y bueno, una aportación que se intenta preservar hasta la fecha en la AMP, pero en términos, digamos que estrictamente clínicos, aunque sí en su relación institucional, escuela, por así decir, psicoanalítica, lacaniana. ¿Y qué relevancia tiene esto? Por ejemplo, es hasta ese momento que se pueden verificar realmente los finales del análisis. Antes no habían finales del análisis en este sentido. Eh,
pueden venir finales de análisis justamente desde este otro vector, que no es tanto la interpretación, sino el encontrar el anodamiento particular desde el síntoma. Y ¿cómo ves, digamos, incluso la relevancia casi, o sea, sí clínica, pero no sin su tensión como institucional en la nominación del AE? Bueno, precisamente me parece que si Lacan inventa el pase, ese dispositivo, es para que nos enseñen quienes logran una solución en relación a su análisis, que nos enseñen qué es lo que se pone en juego. Entonces, no, me parece que nosotros aprendemos de, ¿no? Este, eh, yo no sé tu pregunta a qué apunta, qué es lo que a vos te interesaría saber en relación al tema del pase. De si, por ejemplo, los anudamientos se ponen en juego a partir del pase, sí, es algo muy posible, digamos, ¿no? Como es verdad que hay épocas donde en el pase se pone el acento en determinadas cuestiones. Al comienzo se puso mucho el acento en el fantasma, después se puso mucho en la identificación del síntoma. Quizás muchos de los pases que escuchemos en esta época muestren la vertiente del anudamiento. ¿Eh? En lo personal, yo he visto en lo que ha sido el desarrollo del análisis todas esas caras, porque el análisis dura mucho tiempo y uno tiene tiempo de explorar los fantasmas, los síntomas, de identificarse al síntoma y de ver qué lo anuda a uno, ¿no? ¿Qué opera como síntoma en uno? Síntoma en el sentido de anudarlo, ¿no? Y eso, bueno, da testimonio de eso cada de lo que ha encontrado en su análisis. Ahí, Luis, entonces, una vueltita más ahí sería el final del análisis y su relación con el no hay, Me estructural, parece si que se quiere. una cuestión que uno logra sí, sí, una cuestión que sí se logra en el análisis es dejar de rechazar ese no hay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que la neurosis tiene que ver con ponerse en aprieto a partir por ejemplo, que no hay relación sexual, ¿no? Es muy curioso esto, porque es algo que pregonamos siempre, que decimos, que repetimos, pero cuando tenemos que pararnos como sujetos frente a la otro, cuando nos jugamos en el campo del amor, etcétera, parecería que nos olvidamos de que no hay, ¿no? Y quisiera uno que haya, ¿no? Está bien que el amor ofrece ciertos ribetes que permiten poner a trabajar eso de alguna manera, pero el análisis lo que aporta es precisamente la constatación de que no hay y que de lo que se trata es de hacer una invención. Y en el campo de las invenciones me parece que hay dos grandes terrenos. Por un lado está el síntoma. El síntoma nos permite hacer una invención. Y por otro lado también está el amor. ¿Mm? El amor también permite hacer una invención, por lo menos en lo que yo he intentado testimoniar, es por ejemplo el valor que puede tener la mujer como síntoma. Eso muestra un anudamiento a partir del no hay. Y hay algo muy interesante ahí a tener en cuenta, porque cuando Lacan plantea el caso de Nora en relación a Joyce, la mujer de Joyce, Nora, en tres oportunidades lo plantea, y en una de ellas plantea que, dice, hay una cosa muy curiosa y es que ahí hay relación sexual, dice. Por más que yo haya dicho que no la hay, o sea que él tiene presente su fórmula del no hay. Dice, hay una, no me acuerdo si dice curiosa o una graciosa relación sexual. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que hay algo que sí hace relación, que es precisamente el síntoma, la mujer como síntoma. Entonces ahí es algo muy interesante. Sobre el fondo de no hay, podemos pensar que el síntoma, o la mujer como síntoma, marca un lazo posible. Y también hay un pasaje, me parece teórico, que a veces no terminamos de considerar del todo,
que el no hay relación tiene mucho que ver con las fórmulas de la sexuación en Lacan. Muestra cómo no es posible que un lado se articule con el otro. Pero cuando él empieza a plantear una cuestión topológica y, por ejemplo, permite la mujer el síntoma que le permita al sujeto cierta estabilidad en relación a sus nudos, ahí ya no estamos hablando de un hombre por un lado y una mujer por el otro lado. Estamos hablando de la mujer que hay en el inconsciente de uno y que anuda a uno como síntoma. Entonces ahí se arma otro lazo. Entonces creo que por eso Lacan juega con esta cuestión de que hay relación, pese a que haya dicho que no la hay, ¿no? Eso se da en Joy naturalmente y sin un análisis, hay que decirlo. Eh, Creo que también con un análisis puede darse algo de esto. Esto tendrá que dar testimonio quien lo consigue, ¿no? Claro, claro que sí, pero es verdad que en las fórmulas de la sexuación vemos estos, bueno, este para todo por un lado, pero del lado femenino, o sea, no hay un X que no phi de X, ¿no? O sea, el juego que hace Lacan con estos negativos, esos Bueno, juegos lógicos para pero la sustraer o consecuencia seguir. directa es que no hay relación sexual de ninguno de los lados. No solamente porque no entran en relación entre sí, sino porque la única relación posible del lugar del para todo, del lado hombre, la única relación posible es con el objeto a partir del fantasma. Entonces la relación es con el fantasma, no es con la mujer, digamos, ¿no? Si fuera una mujer, no es con el partener, no es con el objeto, ¿no? Entonces, y en los vectores, que de un lado va hacia el objeto y del lado de la mujer que no existe va hacia el falo o va hacia el significante de la falta en el otro, los vectores no coinciden. Entonces, a partir de esta fórmula, Lacan dice, no hay relación sexual. Pero la pregunta es, si nosotros la leemos a partir de la lógica del nudo Borromeo o de los nudos, aunque no sean Borromeo, donde hay un anudamiento, ahí podemos decir no hay, si hay un síntoma. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lacan dice, uno puede solucionarlo, es decir, hay síntoma. No hay relación, pero hay síntoma, ¿no? Pero Lacan lo plantea de un modo muy provocador, eso. Y para ir cerrando, Luis, si estás de acuerdo, mm, hay una cita que recorté de Freud al final del Porvenir de una ilusión y preguntarte en esto que estamos hablando, ¿cómo podemos leer ese párrafo con el que él, tú sabes que calcula muy bien sus palabras eh, y con el que decide terminar este texto, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, no, el psicoanálisis no es una ilusión, sí lo sería creer que podríamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos. ¿Y cómo continúa? No, ahí se acaba el texto. O A sea, ver, yo he pensado que lo calculó bien Freud y que nos permite a nosotros como ubicarla en todo esto que venimos conversando, que vienes repetila, desglosando. repetila, repetila. Dice, fíjate, dice, no, así empieza, ¿no? No, punto y coma, nuestra ciencia no es una ilusión, Sí. punto y seguido. Sí lo sería creer que podríamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos. Está bien, me parece que es sobre el fondo de la crítica que él hace a lo que es la religión, que la religión sí es una ilusión, ¿no? Y uno es muy interesante lo que vos traes, porque puede poner la ilusión, por ejemplo, para tapar la no relación sexual, digamos, ¿no? Y llenar todo eso de sentido, este, pero no va a dejar de ser una ilusión. Entonces, el psicoanálisis no puede comprometerse en ese camino, no es una ilusión.
¿no? Y, y prepara de alguna manera, me parece, el terreno para lo que no hay, ¿no? Y poder aceptar eso. Eso. ¿No? Yo tenía la idea, hace como un par de años que no leo El porvenir de la ilusión, que decía, dejemos no dice algo así como dejemos Los Ángeles, al cielo de Los Ángeles, ¿no? No sé si estaba antes esa frase. Antes, pero, pero termina así y creo que efectivamente que como que presenta de una manera muy particular, podríamos pensar nosotros, ¿no? Ese no hay como, y que el psicoanálisis puede hacer algo con ese no hay, que justamente se distingue de las otras ofertas, ¿no? O que en esta época podríamos pensar las terapéuticas, la De la neurociencia, ilusión, de la ilusión, que no porque ellos lo propongan, de va a ilusiones, dejar de de las ser una ilusiones. ilusión o un delirio, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el psicoanálisis Sí, sí. se, Bueno, se la religión tiene la función de segregar sentido y es lo que hacen también muchas terapéuticas, segregar sentido frente a eso, ¿no? Y en ese sentido están en el terreno de la ilusión. Es poder de alguna manera enfrentarse a eso que no hay y poder inventar algo personal con eso. De eso se trata, ¿no? Que puede ser una solución sintomática, pero ya el síntoma con un valor diferente a aquel que nos aquejaba en la vida, sino para que eso se transforme en algo operativo, ¿no? El famoso saber hacer con el síntoma. Esa es otra perspectiva que la ilusión. Está muy bien. eso, eso, como esa relación con ese límite o esa falta estructural que se vuelve, ¿no, Luis? Como desde este párrafo como esencial para el psicoanálisis o necesario para la efectividad del psicoanálisis. Ujú. Tal cual. Bueno, Eso, Luis. Pues agradecerte este tiempo, este trabajo que has hecho aquí con nosotros y esperar a tu siguiente participación con nosotros. muchas gracias, Aldo. Para mí es un gusto. Hasta la próxima, Luis. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta Nos pronto. vemos. Chao, chao.